una semana más volvemos con una entrevista del podcast y hoy tenemos un tema que está muy de moda y es muy interesante, que yo considero que se está tomando conciencia recientemente sobre lo importante que es la inteligencia emocional. Y para ello hemos invitado a Rocío Cano para que nos explique un poco en qué consiste este término que ahora está como tan moderno y está tan en redes y que yo creo que es muy útil para nuestro día a día. Hola, pues muchas gracias ante todo por haberme invitado, por estar aquí. Me encanta cómo lo has descrito, porque cada vez tenemos la suerte de cada vez está más de moda, tú lo has dicho, ¿vale? La inteligencia emocional, al fin y al cabo, es una herramienta que necesitamos para vivir, pero está compuesta, digamos, por todo lo que vivimos, ¿vale? Tiene muchas explicaciones científicas, para eso están nuestros psiquiatras, nuestros psicólogos, pero nosotros lo vamos a hablar en un lenguaje más sencillo. Para mí la inteligencia emocional, te voy a hacer yo una pregunta, ¿tú crees que naces con ella o que se va desarrollando a lo largo de la vida? Yo creo que se va desarrollando. Entonces, ¿qué pasa? Que es la habilidad que la persona va aprendiendo. ¿Por qué? Porque la inteligencia emocional está compuesta por la resiliencia, por la aceptación, por todo los eventos que vamos viviendo, ¿vale? Y que nosotros vamos aprendiendo a vivir con ellos. Yo siempre digo, por ejemplo, en mis secciones, cuando vienen a buscar apoyo terapéutico en inteligencia emocional, que en la vida hay un 50% de cosas que elegimos, ¿vale? Entonces, esas cosas que elegimos, una pareja, un trabajo, eso lo podemos cambiar. Si no nos va bien, pues lo podemos cambiar, es que es así, es lo real. Sin embargo, hay otro 50% de acontecimientos que no elegimos nosotros, que nos lo hace vivir la vida pues a través de personas que llegan y nos impactan, a través de un accidente, una enfermedad, un duelo. El duelo normalmente lo relacionamos con la muerte, pero también existe el duelo de una separación, el duelo de enfermedades que estén viviendo personas a nuestro alrededor, pero esas cosas tenemos que aprender a transformarlas. Esa es la inteligencia emocional. Y nos has traído aquí un ejemplo visual, sí, ¿no? Para que se vea, ¿no? Yo lo utilizo mucho en mis consultas y la gente, la verdad es que, porque yo en realidad el objetivo de mi consulta es que la persona, acompañar a la persona, no es enseñar, porque en realidad hoy en día todo el mundo sabemos lo que estamos haciendo mal, lo que estamos haciendo bien, lo que necesitamos es alguien que nos escuche, que nos dé apoyo y que nos acompañe, que nos demuestre en qué podemos estar equivocándonos, a qué podemos estar dedicando más tiempo, a qué... ¿Qué nos está alejando de nuestro objetivo? Que al fin y al cabo es vivir en tranquilidad, vivir dentro de todo lo que nos pase, porque es verdad que se vende mucho la psicología positiva, pero la psicología positiva es una herramienta, pero no siempre, la vida no es lineal, la vida también nos toca subir y bajar, y para eso está más la inteligencia emocional, ¿vale? Mira, vamos a hacerlo en directo, las dos. Coge una bolita, Marta, y el palito, ¿vale? Esto muchas de mis secciones, cuando lo vean en directo, lo van a identificar y en cursos que hemos hecho. Vamos a imaginarnos que esto es nuestro cerebro, ¿vale? Que esto es lo que implica nuestra vida. Vamos a ir haciendo marquitas, por ejemplo, nuestra infancia, una infancia feliz. ¿Cómo nos lo tomamos? Bonito, ¿verdad? Una adolescencia, pues con nuestros bajones, nuestra subida, con nuestro aprendizaje, pero bueno, en la adolescencia también se aprende. Llega la etapa en la que estudias y apruebas, estás contenta, ¿a que sí? ¿De qué vamos llenando nuestro cerebro? De cosas bonitas, ¿verdad? Vamos a imaginarnos que ahora dentro de estas cosas bonitas viene algo que no está fuera de nuestro control. Por ejemplo, un divorcio. Vamos a hacer una marquita. Vale. ¿Cómo nos sentimos ahí en el divorcio? ¿Cómo nos podemos sentir? ¿Qué emociones pueden venir? Bueno, desde luego no siempre son positivas, ¿no? Exactamente. Bueno, ahora iremos descubriendo más adelante si hay positivo o no hay positivo. Digamos que aquí tenemos que vivir unas emociones que no son de las que nos gustan, ¿vale? Vamos a imaginarnos que viene un duelo de un accidente, algo que nos impacta en nuestras vidas, ¿vale? Ya vamos llenando nuestro cerebro de más marquitas, ¿a que sí? Vamos a imaginarnos que somos madres, por ejemplo, eso que está tan magnificado hoy en día, que somos madres divinas, ¿vale? También nos ponemos felices, ¿a que sí? Vale, seguimos llenando marcas. ¿Qué pasa? Que al fin y al cabo vamos llevando el cerebro de cosas que nos van ocurriendo. ¿Por qué utilizamos esto? Podemos con la plastilina, ¿qué podemos hacer? Moldearla. Quitar las marcas, que sí. Pero con el cerebro no podemos quitarla, que no. Tenemos que aprender a vivir con ello. Pues
a mí me gusta basar la inteligencia emocional en el equilibrio de todo lo que nos ocurre y que de las cosas bonitas las disfrutamos y de las cosas que vienen a hacernos daño, nos impactan, tenemos que aprendernos a transformarlas. Eso es la inteligencia emocional en realidad, aprender el equilibrio entre todo lo que nos va sucediendo en la vida. Lo que depende de nosotros, como hemos dicho al principio, lo podemos cambiar, y lo que no depende, debemos de aprender a transformar. Es que no nos queda otra. Esa es la inteligencia emocional en realidad. ¿Todo es afrontable? Sí. Respecto a lo que tú has dicho en el divorcio, que no siempre todo es positivo, pues no, porque hay que vivir duelos, ¿vale? Todo es afrontable. Yo siempre digo que hay circunstancias y personas que lo viven de una manera o lo viven de otra. Lo transforman en una cosa, lo transforman en otra. ¿A qué? Sé un poquito más específica. ¿Qué te gustaría que te contestara con eso? Pues, por ejemplo, yo siempre digo que las cosas que tú eliges, como tú bien dices, son más fáciles de afrontar que a lo mejor algo que te pasa de repente. Y hay, por ejemplo, hay duelos que considero que son muy difíciles. Son muy difíciles, pero hasta de los duelos difíciles tenemos que aprender a transformar. Por ejemplo, uno de los duelos más difíciles de la vida es perder una persona, pero es perder un ser querido, porque al fin y al cabo el duelo de un divorcio, tú te estás separando de una persona que ha cumplido una etapa en tu vida, sea una microrrelación o sea una macrorrelación, relaciones cortas o relaciones largas, pero puede ver el duelo de que esa persona ha crecido de una manera, tú has crecido de otra, o simplemente ha cumplido el objetivo de esa etapa de tu vida, ¿vale? Ajá. Entonces eso tú, pues, yo siempre aconsejo a mis sesiones, ¿para qué queremos estar sufriendo tanto tiempo por una separación? Si al fin y al cabo la persona está bien, lo único que habéis separado es vuestra etapa de vida, ese tiempo que vosotros habéis decidido estar juntos, ¿vale? El duelo de una persona, de un ser querido, evidentemente ese es muy complicado. Ese duelo es muy complicado. Pero siempre, tanto para un duelo como para otro, necesitamos sentirlo, necesitamos atravesarlo. No podemos, porque la fase de un duelo siempre es la negación, ¿vale? El enfado. En la de pareja yo añadí la negociación, porque tienes que negociar si quieres seguir o no. Luego, una vez que tú negocias, si no sale hacia adelante, la separación, evidentemente. Ahí puede aparecer la depresión, ¿vale? Lo mismo en el duelo por una persona querida que por una persona de la que tú te divorcias en vida. Y luego, la más importante es la aceptación de lo que nos va pasando, porque ahí es donde transformamos, digamos, ahí es donde transformamos. ¿Qué pasa? Que hay muchas personas que se quedan en una fase de ella. Sí. Hay una persona que lo niega, que esto no me está pasando a mí. Hay otra persona que se queda en el enfado. Te quedas mucho tiempo enfadada en una parte del enfado, es porque no estás viviendo bien, digamos, las etapas. Los duelos, tú cumples todas las etapas y no significa que aunque tú llegues a la aceptación, aunque tú estés en calma, alguna vez vuelvas a vivirlo. Se puede volver a repetir, enfadarte por la misma historia o enfadarte porque la persona se haya ido, pero tenemos que buscar herramientas que nos ayuden a calmarnos y a vivir todo eso. Y con una persona que se estanca en ese proceso de duelo, ¿qué recomendarías? Yo, por ejemplo, las herramientas que siempre he utilizado es la escritura terapia. ¿Por qué? Porque si yo te doy una charla, evidentemente a los 2 días la charla a ti se te va a ir. Tú vas a decir, qué bien me ha hablado Rocío, qué bien hemos hecho la sección, qué bien me siento. Pero cuando pase 3 o 4 días, si tú no tienes la mente fuerte, si tú estás más enfocada en tus debilidades que en tus fortalezas, que es lo que nos suele pasar, ¿vale? Cuando vivimos cosas de este tipo, no tienes la capacidad de ver otras cosas alrededor. Entonces, la escritura terapia son herramientas que al fin y al cabo tú escribes una cosa y puedes volver. Yo mando, por ejemplo, te he enseñado herramientas antes de empezar la consulta, escribes un diario emocional y que tu foco vuelva al objetivo de tu vida, aprender a vivir con ello y saltar de una etapa a otra no es fácil, ¿eh? No es fácil. Hablarlo es muy fácil, vivirlo es muy diferente. Muy diferente. Claro. Y sentirlo, sobre todo el sentirlo. Con respecto al duelo en las relaciones, ¿qué diferencia o crees que se trata distinto si a lo mejor una separación de un divorcio, de una relación larga, de a lo mejor el duelo de ilusionarte con algo que después no llega a pasar? Ilusionarte con una persona o unas expectativas y después no se cumplen. Claro, en el divorcio es lo que suele pasar. Es que muchas veces el divorcio es muy amplio, ¿vale? Cuando nos separamos de alguien son aspectos muy amplios porque influyen muchas cosas.
Cuando algo nos frustra, cuando algo nos resistimos, es por eso, lo que tú has dicho, porque fallan las expectativas, pero puede fallar en el divorcio y en otras áreas de nuestra vida. Las relaciones, tú date cuenta que las relaciones primero nos conocemos, segundo creamos un compromiso, después tenemos un plan de vida y a lo mejor en ese proyecto de vida van sucediendo cosas, como hemos visto antes en la bolita, que a lo mejor a ti te ha hecho evolucionar de una manera y a mí me ha hecho evolucionar de otra. Y a lo mejor no tenemos las mismas necesidades o no tenemos las mismas prioridades y la relación pues se va desgastando, pero evidentemente influye mucho las expectativas que ponemos. Vale. Para eso es muy importante, y siempre lo recomiendo, que las personas tengan sus propias expectativas. Tú no puedes tener solo la expectativa en la persona. ¿Por qué? Porque imagínate que tu felicidad es esto, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos falla? Evidentemente, esa persona en la que tú habías confiado o en la que tú tenías un proyecto de vida, o al contrario, o ella en nosotros, ¿vale? Hemos puesto todo en ello. Entonces es cuando la persona entra en bucle y cuando la persona se siente mal. Si tú eres feliz contigo misma, tienes tu inteligencia emocional más o menos con fortalezas, no llena de debilidades, lo verás como una parte de tu vida, es un trocito de tu vida, pero no convertir el divorcio en algo muy grande que lo abarque todo. Vale, yo considero que conocerse a uno mismo a nivel emocional es muy importante, sobre todo para afrontar estas cosas que hemos hablado. Pero también creo que hay gente que, aunque sepa que le pasan cosas, no lo asumen del todo. ¿Qué opinas tú sobre eso? Sobre ser coherente con lo que a uno le pasa por dentro. Se trata de querer tú, para tú llegar a eso, tú tienes que aceptar de que algo en ti tiene que cambiar. ¿Vale? Hay muchas personas que no son coherentes o que no son conscientes de que a lo mejor necesitan trabajar en cierta parte emocional. Respecto a lo que hablamos al principio, gracias a Dios cada vez se está dando más, que la gente busca apoyo emocional, pero hay otras personas que son muy reacias, hay otras personas que no quieren autoanalizarse y muchas veces tú tienes que empezar por quererte a ti mismo, pero ¿cómo me quiero? Aceptando cómo soy, con mis debilidades y con mis fortalezas. Si tú reflexionas sobre eso que tú me acabas de preguntar, evidentemente tú vas a buscar ayuda. ¿Eso a qué conlleva? Eso nos conlleva a que acepto mis debilidades. ¿Pero qué tengo que trabajar para ello? Pues evidentemente equilibrarlo con la fortaleza. La inteligencia emocional, hay mucho de fortalezas y debilidades. Y hay personas que no quieren. Hay personas que buscan la aceptación, que saben que le está pasando algo, pero hay otras personas que no se ven, creen que están por encima del bien y el mal, que lo que ellos hacen está bien y no dan la oportunidad nunca a cambiar. No creces personalmente, porque al fin y al cabo en la vida tú lo que tienes que crecer personalmente, con errores y con aciertos, pero tienes que aprender. Entonces, ¿cómo defines tú a una persona inteligente a nivel emocional? A nivel emocional es que la inteligencia emocional es muy grande, es una palabra que abarca muchas situaciones. Dentro de la inteligencia emocional es aceptar que me puedo enfadar, que me puedo frustrar, que puedo estar triste, que puedo estar alegre, pero que no me voy a quedar en ninguno de esos estados, que todos son necesarios. La inteligencia emocional, al fin y al cabo, es reconocer que las emociones, tanto las negativas como las positivas, son necesarias para lo que nos pasa, porque evidentemente, si tú me haces algo a mí que me voy a enfadar, no me voy a quedar contenta. Tengo que utilizar la emoción del enfado. Si me está pasando algo doloroso, como es algo impactante que viene a mi vida, pues tengo que aceptar que tengo que vivir eso. El tema del divorcio que me has comentado, si me estoy divorciando, pues me tengo que permitir, oye, porque mis expectativas han fallado, pero que yo no soy eso y tampoco me puedo quedar ahí. La inteligencia emocional es vivir todo lo que la vida nos vaya dando, una ruptura, una enfermedad, todos los acontecimientos, pero no quedarnos anclados en ellos. Eso es muy importante. Tampoco existe la vida happy, ¿eh? Eso también hay que decirlo, ¿eh? Que eso no existe. Eso no existe. No, que tiene que haber un poquito de todo. Claro. Y además es verdad que hoy en día, eso lo hemos tratado muchas veces en radio, se vive muy superficialmente. Entonces, al querer vivir tan superficialmente, porque las redes han venido, muchas tecnologías han venido, ¿qué mostramos? La copa de vino, las ferias, pero nadie muestra su interior. Claro. Vivimos como obligados a un sistema que todo lo que tenemos que hablar es bonito y no todo lo que nos pasa en la vida es bonito, pero a nadie. Lo que pasa es que tú tienes que saber inteligentemente aceptar lo que me está pasando. Claro, yo considero que cuando se está afrontando un problema, ¿no?
A veces pues hay disposición y tú estás preparada para afrontarlo, pero en todo este tema de las emociones hay subidas y bajadas y a veces se dan bajones, ¿no? ¿Cómo ayudarías tú a una persona que está pasando por un bajón? Por un bajón, pues seguramente esa persona que está pasando por un bajón es porque se ha desenfocado de todo lo bueno que tiene alrededor. Ha perdido lo que es totalmente el foco y el objetivo. Entonces, con herramientas que le trabajen su fortaleza. Cuando tú estás de bajón es porque te centras nada más en las debilidades. Se te olvidan las cosas buenas que tú tienes, las cosas que has conseguido. Yo, por ejemplo, en consulta he tratado a gente que a lo mejor ha hecho de un problema pequeño, algo muy grande, y cuando he indagado en su pasado ha tenido pruebas superadas que yo decía, pero ¿cómo ahora en esta cosa tan pequeña te has hecho tú tan pequeñita, tan grande pero mal emocionalmente? Claro. Entonces se nos olvida, humanamente se nos olvida pruebas superadas grandes. ¿Qué hago? Trabajo en la fortaleza. Trabajo mucho en la fortaleza, trabajo mucho con afirmaciones, con plan de acción, de conseguir un objetivo, de vale, estoy de bajón, pero le voy a dedicar el menor tiempo posible al bajón. Ahora, si tú estás de bajón y estás todo el día, las 24 horas, enfocada en ese bajón, es que no eres capaz de abrir a más posibilidades. Vale, y un concepto que hay ahora mucho en redes es el tema de que para empezar una relación nueva hay que estar bien, hay que haberse sanado previamente, haber curado todos tus problemas. ¿Qué opinas tú de esto exactamente? Esto es muy relativo, ¿vale? Porque evidentemente para empezar una relación nueva, vamos a ver, es que hoy hay de todo, hay gente que se deja uno por otro, tú sabes cómo funciona el mundo en el tema relaciones, pero sí que es verdad que debes de haber sanado para tú seguir construyendo. Tú imagínate, Marta, que tú tienes un jardín, ¿vale? Y tú tienes rosas bonitas, tienes claveles, a mí me gusta mucho trabajar con ejemplos. Y ahora vengo yo, ¿vale? Tú te hartas de que esas flores ponerlas para que luzcan lo más bonita posible. Y ahora vengo yo a echarte un poquito de lejía. ¿Tú qué me dirías en las flores? Claro, que no, pondría mis límites. Oye, que yo me estoy esforzando, estoy haciendo todo lo posible para que mi jardín luzca bien. Evidentemente no vengas tú a echarme tóxico, digamos, ¿vale? ¿Qué pasa? En una relación, tú entras en una relación nueva, hay parte de la antigua que tú tienes que haber sanado. ¿Que es complicado? Por supuesto que es complicado, fácil no es, pero tienes que hacerlo. Y sobre todo para tú crear un nuevo proyecto de vida, que hoy por desgracia se da muchísimo. Antiguamente teníamos una educación, unos padres, una familia que se pegaban ahí toda la vida, aunque estuvieran mal, porque antiguamente era así. Hoy es verdad que rompemos demasiado pronto, también es verdad. Hemos pasado los dos extremos, pero yo pienso que debe de haber un equilibrio, Entonces hay parte que tienes que haber sanado. Es muy importante sanar, cerrar ciclos. Es importante cerrar ciclos. Yo tuve un ejemplo, además te puedo poner miles de ejemplos. Tenía una chica en consulta que no había cerrado ciclo y había rehecho su vida con una pareja nueva y llevaba ya unos cuantos años y todavía había cosas que no había cerrado del anterior. Entonces tuvo que venir a sanarlo y lo hizo y le iba mejor. Evidentemente le iba mejor después. O sea que sí es importante cerrar las etapas antes de iniciar una nueva, ¿no? Sí. Es importante cerrar ciclo. A mí me gusta llamarlo cerrar ciclo. Esa persona evidentemente ha formado parte de tu vida, pero tú ahora estás con otra y evidentemente tienes que construir una nueva vida. Vale, y a la hora de vincularnos con otras personas, ¿crees que nos vinculamos por nuestra historia o quizás por las carencias que arrastramos? Pues me encanta la pregunta. Pues sí, nos vinculamos con otras personas a veces buscando un perfil, ¿vale? Pero está en nosotros, esos son patrones de conductas aprendidos, digamos. Podemos tener una historia con muchos altibajos y a lo mejor buscamos una persona que no haya tenido tanto, buscamos lo contrario. A veces también se dan las personas que repiten los mismos patrones de conducta. Entonces tiene que ver las dos cosas que tú has dicho. Está en nosotros, ¿eh? Si queremos repetir, si queremos vincularnos a personas que nos aporten o si queremos... Hay personas que es verdad que yo he visto ejemplos que digo... Es que aporta toxicidad sin ser consciente. A lo mejor no es consciente la persona, pero lo hace porque es un patrón de conducta aprendida de otras personas suyas, de su entorno. Entonces eres tú la que tiene que poner los límites a esos vínculos y acercarte. Siempre tener una red de apoyo. La inteligencia emocional, al fin y al cabo, también influye la red de apoyo que tú tengas. ¿Qué es tu red de apoyo? Tu entorno, la gente con la que tú te relacionas, integrarte en un ambiente laboral y acercarte a personas que te aporten y aprender a poner límites a quien te reste. Eso es muy importante también.
También tratas el tema de la alimentación relacionada con las emociones, ¿no? Sí. Y me parece muy interesante porque considero que actualmente se tapan muchas emociones a través de la comida. Ujú. Se refugian, las personas se refugian en los alimentos. Digamos que las emociones se sientan a la mesa, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ahí, si tú estás triste, come una cosa. Si tú estás nerviosa, come otra. Pero jamás come cosas que sean, digamos, saludables. ¿Por qué? Porque tú lo que estás buscando es un refugio emocional. Ahí tenemos que diferenciar entre el hambre real y el hambre emocional. Perdón. Por eso tendemos a que la comida se convierta en alimento refugio. ¿Y cómo se diferencia el hambre real del emocional? Porque el hambre emocional es cuando tú comes y te calma. Te calma los nervios, te calma la tristeza, te calma el miedo. ¿Qué pasa? Que la alimentación que utilizamos para esas emociones no es la lechuga, no es lo verde, es el azúcar. Al fin y al cabo, en las cosas, el cerebro es muy listo. El cerebro tiende... date cuenta que nosotros cuando nacemos nos refugiamos en la leche materna, ¿vale? La leche materna es algo que la persona, el niño se calma con eso. Pues eso es primitivo en nosotros. ¿Con qué nos calmamos? Con el chocolate, con el dulce, con todo eso. Y la persona tiende a refugiarse en la alimentación y utilizarla en bálsamos que me calman. Entonces, ¿crees que una persona que a lo mejor arrastra un trastorno de conducta alimentaria, en el fondo lo que hay es un problema emocional? Siempre. Siempre. Yo siempre pienso lo mismo, siempre he pensado lo mismo. Siempre me llamó mucho la atención el tema del cómo nos relacionábamos, porque date cuenta que tú te motivas a la hora de perder peso, vamos a empezar por lo básico, ¿no? Con un número, pero cuando se acaba el número, ¿a qué te agarras? Tú vas y tú dices, venga, me quiero quedar en 54 kilos, ¿vale? Consigue, tu motivación es el 54. Cuando tú terminas y llegas ahí, ¿Qué hacemos? ¿a qué te agarras? O, por ejemplo, lo típico, la operación bikini, ¿vale? Me dejo, pero llega la operación bikini hacia el verano. Cuando pasa el verano, ¿a qué te agarras? En realidad, no estás aprendiendo emocionalmente a cuidarte. Estás, lo que hablábamos antes, en lo superficial. No estás aprendiendo internamente. Entonces... Yo normalmente ayudo a las personas en el tema emocional. ¿Por qué? Porque se dan cuenta, ellas se dan cuenta. Ellas, cuando venían a mis secciones, yo decía, yo no soy dietista, yo lo que hago es que te ayudo con el tema emocional. Y aprendían a regular lo que eran sus emociones, a averiguar y a repasar lo que hacían mal. Es importante repasar lo que hacen mal, a crear hábito con la comida, a llevarte bien con la comida. Al fin y al cabo todo se trata de relaciones, Marta. Tenemos que aprender a llevarnos bien con la comida también. Comida, tú y yo vamos a llevarnos bien. No Claro. voy a utilizar comida que me haga mal en mi cuerpo, evidentemente. Me puede dar un capricho. No voy a estar toda la vida castigada a dieta, porque eso no le gusta a nadie, pero si aprendes a comer, todo al fin y al cabo es un equilibrio. Nada fácil, siempre lo digo, pero se consigue. ¿Crees que a lo mejor hay épocas que hay personas que no están preparadas mentalmente para asumir una dieta? Sí, sí, porque tú hay momentos de bajones que a lo mejor la motivación debe de ser otra. Entonces tú tienes que estar, evidentemente, tienes que buscar y aprendiendo esa fuerza mental, que te vaya llevando y dando un pasito y dando otro. Lo que no podemos es, por ejemplo, si tú quieres buscar un equilibrio con la comida, una pérdida de peso físico, tienes que empezar desde dentro, no puedes empezar por el peso. Yo nunca pesaba a mis pacientes, empezaba por las herramientas, por donde yo quería llevarlas. ¿Para qué? Para que se mantengan en el tiempo. Porque al fin y al cabo lo que es rápido, eso no se mantiene en el tiempo. Eso mentalmente, pero ni en la relación con la comida ni en nada. Ni en nada, claro. Entonces ahora que hay mucho juicio a los tipos de cuerpo y que se está volviendo a llevar en redes la extrema delgadez, ¿tú qué opinas de todo eso? Que está basado en la superficialidad, totalmente. Nos olvidamos de la salud física, la salud emocional, porque si tú te pones a pensar, y tú vienes a mi consulta y yo te digo, tú me dices, Rocío, que yo quiero perder peso, y yo te digo, ¿por qué quieres perder peso? ¿Tú qué me dirías? ¿Por qué? Bueno, a mí me lo han preguntado y no supe qué responder. Claro. Y si ahora yo te digo, ¿para qué quieres perder peso? ¿Qué me contestaría? ¿Para estar más feliz? ¿No? O para encontrarte mejor contigo misma, o para ponerte un pantalón que te guste más. ¿Por qué? ¿Por qué hago esas preguntas? Porque al fin y al cabo un por qué nos está limitando. Y al fin y al cabo un por qué no sabemos qué contestar. Sin embargo, un para qué, si tú enfocas tu objetivo en un para qué, te va a dar respuesta, te va a llevar donde tú quieres. Y ahí es donde surge la motivación. La motivación y
enseñar a la mente que tienes que seguir una disciplina. Y al fin y al cabo, tú lo conviertes en una forma de vida. Porque si no, si tú no aprendes emocionalmente a llevarte bien con la comida, estás toda la vida como un acordeón. Ahora me pongo a dieta, ahora me quito. Ahora me pongo, ahora me quito. Y hay personas que desgraciadamente viven así. Sí, totalmente. En cuanto a la ansiedad, hay veces que mucha gente dice, como por ansiedad, como que llenan ese hueco con la comida. Se refugian. Pero también considero que hay veces que la ansiedad te da por el otro lado y te quita el hambre. ¿Tú qué consideras que está pasando ahí? La ansiedad, al fin y al cabo, es un mecanismo de defensa del cuerpo. ¿Vale? La ansiedad es vivir más rápido que la vida. Tú estás viviendo más rápido que la vida. Evidentemente, a veces cierra el estómago. Entonces, tienes que tratar esa ansiedad. Lo mismo hay que tratarla de una manera que tratarla de otra. Hay herramientas, ¿para qué? Para medir la ansiedad. Tú aprendes a medirla, le pones nombre, aprendes a verla de otra manera y seguramente que aprende a regularla y a llevarla. A mí me vino una chica a consulta que venía de psiquiatría y es que en consulta me han pasado muchas cosas muy gratificantes. Y entonces ella me dijo que era la primera persona, llevaba 9 años luchando contra la ansiedad, con tratamiento, con muchas cosas que no había probado. Y entonces me dijo, eres la primera persona que me ha enseñado a abrazar la ansiedad. ¿Por qué? Porque muchas veces nos resistimos, no queremos tener la ansiedad, no queremos. Ahí entra una resistencia mental que al fin y al cabo lo que te crea es frustración y te crea ansiedad y te crea miedo y porque estás atenta a que te vaya a dar el ataque de ansiedad. Entonces, esa frase a mí me impactó porque fue la primera persona que me lo dijo. Él es la primera que me ha enseñado a abrazarla y al fin y al cabo es como todas las emociones, tú tienes que aceptarlas y aprender a abrazarlas en vez de aprender a resistirte, porque lo que nos resistimos nos hace sufrir. Sin embargo, lo que tú abrazas, evidentemente, te vuelves a levantar. Tú imagínate a un niño pequeño, ¿vale? Un niño pequeño que está aprendiendo a andar. Sí. Si el niño se cae, ¿tú qué haces? ¿Le pega para que aprenda a andar? ¿A que no? Lo abrazas y le dices que no pasa nada, intentas darle cariño. Pues las emociones negativas tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que aprender a aceptarla, a que es un proceso. Y la ansiedad, desgraciadamente, está muy a la orden del día. Totalmente. Muchos niños y muchos adolescentes. A mí me ha venido niña con 7 años que tenía ansiedad. Y ahí venimos a lo que tú has dicho al principio. ¿De dónde venía? Porque yo decía, como una niña con 7 o 8 años me puede contar que siente ansiedad. Cuando trato con sus padres, evidentemente sus padres también lo vivían. Entonces aprendemos la conducta de lo que vemos. Es así, totalmente. Es increíble. También creo que las emociones están muy ligadas al cuerpo y que si conoces bien cómo reacciona tu cuerpo, también puedes aprender mucho. Y, por ejemplo, hay veces que considero que el cuerpo va por delante de la mente, que te manda señales, y a veces es al revés. La mente reacciona antes que el cuerpo. En ese caso... Tú date cuenta que la mente es el arma más poderosa que tenemos, ¿vale? Y la mente es quien ha enseñado a tu cuerpo a reaccionar. Entonces la mente es quien tiene que aprender otra vez a enseñar a tu cuerpo a reaccionar de otra manera. La mente, tú imagínate que fuera emisoras de radio, ¿vale? Pues tenemos que aprender que si estamos en la emisora Oju Drama, viene Oju Drama, tenemos que aprender a cortar. Que viene en los Oju Ansiedad, tenemos que aprender a regular. ¿Qué pasa? Que evidentemente somatizamos con el cuerpo. Eso es así, pero porque tu mente lo ha enseñado. Entonces tenemos que aprender técnicas que corten esas reacciones. Claro, tanto a nivel mental como corporal. Pero primero es mental, Primero es mental, es mental. Es que siempre funciona igual. El cuerpo no funciona si tú no le estás mandando la orden. Sí, pero hay veces que a lo mejor viene, por ejemplo, una persona que entra por la puerta y tú te tensas. Y a lo mejor dices, tienes que aprender a parar. Tú tienes que aprender a parar. ¿Pero por qué me tenso? ¿Qué está pasando ahí? Te tensa porque esa persona te está tensando por algo. Tú imagínate que yo venía para acá hoy, el mismo ejemplo. Y claro, evidentemente yo te decía, yo estoy acostumbrada a la radio, que a mí no me ven, ¿no? Pues a lo mejor yo me puedo poner nerviosa y decir, a ver cómo me va a salir, que yo no estoy acostumbrada a las cámaras. Pues evidentemente, ¿qué tengo que aprender? Por supuesto que me puede poner nerviosa, pero tengo que aprender el anclaje. Un anclaje que es un movimiento que me va a dar confianza y seguridad, porque ya tú nada más, si esa persona que te entra a ti por la puerta te tensa, tú aprendes el anclaje, que después te lo voy a enseñar cuando terminemos, Vale. Y ya estás cortando esa tensión. ¿Por qué? Porque diriges el foco a cortar lo que tú estás viviendo. Si tú lo dejas de que se retroalimente, al final la persona te produce el ataque de ansiedad. Vale. Y para ir cerrando la entrevista, ¿qué recomendarías a nuestros espectadores para que aumenten esa inteligencia emocional? Yo siempre aconsejo lo mismo, que se busque ayuda.
Es que eso es lo más importante, buscar ayuda, ser consciente de que te está pasando algo, no taparlo, ¿vale? Porque el taparlo al fin y al cabo te estás haciendo daño a ti mismo. Reconocer que hay un problema, buscar ayuda, abrirte a soluciones y que no es nada malo, es que no normalizamos. Perdón. Yo llegué a tener una señora que venía a mi consulta en horas que sus amigas no las vieran. No normalizamos que necesitamos apoyos terapéuticos, no lo normalizamos. Y muchas veces se normaliza cuando ya vienen cosas fuertes a tu vida. Y es que siempre he pensado que la inteligencia emocional, el apoyo terapéutico, el apoyo emocional debería de ser asignatura en los colegios, desde pequeños, porque nadie nos enseña a que el enfado es normal, a que frustrarnos es normal, a que estar triste es normal. Date cuenta que hoy tendemos a proteger, a hacerlo todo bonito y no, porque todo lo demás también es necesario en la vida, pero claro, nos deberían de enseñar que no podemos quedarnos ahí. Entonces, al fin y al cabo, la tristeza, la negación, el enfado, todos son emociones necesarias, pero tenemos que aprender a transitarlas. Eso nadie nos lo enseñó. Hoy porque está muy de moda la inteligencia emocional, la psicología, está todo a través de la red, vivimos muchísimas cosas que influye para bueno, pero también influye para malo, porque una niña con 7 años normaliza que puede tener ansiedad con 7 años. Eso antes nosotros no lo veíamos. Yo soy más mayor que tú, evidentemente. Entonces, siempre busca ayuda y acéptalo. Acepta que te está pasando algo, que necesitas ayuda, que no significa que vas a estar toda la vida igual y que se puede superar y afrontar las cosas. Hasta de lo más negativo, hasta de lo más doloroso, le puedes dar la vuelta a Marta. Muy bien, pues nos quedamos con eso, Rocío. Muchas gracias por haber venido y ha sido muy interesante. Espero que haya ayudado a alguien que nos esté viendo. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo y nada, y yo estoy para lo que haga falta. Gracias. A ti.